Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que vayas a ver este video en vivo o en el futuro. ¿Cómo están? Buen día, buen día. Pues yo aquí, haciendo un en vivo tempranito, antes de iniciar las sesiones, a platicar, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día y si no es así, vamos a buscar posibilidades, algo diferente, algo que pueda cambiar. ¿Cómo puede cambiar esto? Denme un segundito. Ok. Bueno, pues el día de hoy yo quiero compartirte un tema que ha estado dándole mucho movimiento a la energía aquí en Potencial by Sophie. Como muchos saben, hay varias clases, seminarios, varia información que se imparte, que se comparte, mía o de algún otro facilitador. Pero el día de hoy quiero compartirte esto que hemos estado compartiendo durante ya algunas semanas y hoy quiero compartírtelo porque para mí es súper, súper importante recordarle a la gente, a la audiencia, a nuestros amigos, a quien reciba esta información, quien esté dispuesto a elegir algo diferente, recordarle que hay posibilidades, recordarte que siempre hay algo disponible, que puedes elegir más, que puedes ir por más. Hola, hola, buenos días a todos los que se están conectando, gracias. Gracias por acompañarme aquí en este en vivo. Y pues algo que quiero compartir el día de hoy contigo, que hemos estado en las clases aquí en Potencial by Sophie, en las clases de rompiendo el techo mental. Y muchas personas me preguntan, ¿qué es esto de romper el techo mental? ¿De qué surgió? ¿Por qué? ¿Cómo lo creamos? ¿O de qué es esto? ¿De qué trata esto del techo mental? Bueno, pues es una herramienta, es una mezcla de todo lo que he aprendido a lo largo de muchísimo tiempo y que me ha servido a mí, especialmente fue algo que me sacó de lo que yo creía que era definitivo, porque yo se los explico a todas las personas que vienen a tomar estas clases, estas facilitaciones, donde yo veía un muro, un techo, donde de ahí no pasaba, y hacía todo lo que tendría que hacer y preguntar y estudiar algo, pero al final de cuentas volví a llegar a donde mismo y volví a estar en ese ciclo repitiendo o haciendo repeticiones y ni siquiera me daba cuenta. Por ejemplo, esto de repetir miedos, ¿no? Y el darme cuenta que yo le tenía miedo a cosas que ni siquiera eran verdad para mí, pero como lo había escuchado, lo había aprendido, lo había practicado tanto, que ya para mí era súper fácil y sencillo decirlo. Y cuando tú haces te detienes y haces esta toma de conciencia de decir, de verdad esto es miedo, de verdad esto es mío, de verdad qué es esto, cambia, inmediatamente cambia. Y es lo que trata esto de romper el techo mental. Bueno, el techo mental son clases, son sesiones donde compartimos con varias personas, son grupales, son estos talleres, seminarios grupales donde rompemos con todas estas creencias, rompemos con todas estas limitaciones, rompemos con lo que creemos que es definitivo, lo que creemos que es una verdad absoluta, lo que creemos que es de nosotros y no es, lo que creo que me limita, lo que creo que tengo que ser o hacer para tener éxito. Entonces, una de las cosas que me he dado cuenta con todas estas personas, porque ha habido resultados maravillosos, por eso es que te lo comparto, donde personas han venido conmigo y me han dado sus testimonios a lo largo de estas semanas. Vienen y me cuentan, sabes que yo vine con una expectativa que quería que me diera la varita mágica, la fórmula,
la respuesta de cómo hacer dinero, cómo tener dinero, cómo resolver mi vida económica en un 2x3. Y así inicié yo, así inicié buscando que me dieran esta respuesta para poder resolver todo lo que yo creía que era el dinero. Y todo lo que yo pensaba no tenía nada que ver con el dinero. El dinero es una consecuencia. El dinero es la respuesta a todo lo que hay dentro de nosotros. Y entran todas estas creencias, todas esas limitaciones. Entonces, a lo largo de estas sesiones, y digo a lo largo porque son 10 semanas, donde en estas 10 semanas rompemos con estas creencias, te das cuenta si realmente eso funciona para ti, si realmente eso es verdad para ti, si realmente eso que ha sido una experiencia a lo largo de toda tu vida es tuya o es algo que escuchaste, algo que aprendiste y algo que podemos cambiar. Y una de las cosas que quiero compartirte el día de hoy, muchísima gente que veo, que observo, que viene a sesiones es el miedo, porque le tienen miedo a muchísimas cosas. Y yo les digo, de verdad, eso, tú tienes una referencia, tú ya lo experimentaste, tú ya te diste cuenta que sucede eso a lo que le tienes miedo, y la mayoría te puedo compartir que ni siquiera lo han experimentado. Pero antes de eso ya tienen miedo. Y ahí estaba yo, porque te puedo compartir que tenía miedo a gastar, a quedarme sin dinero, tenía miedo a no tener, tenía miedo a que se terminara, tenía miedo a que se acabara, vivía siempre con miedos, muchísimos miedos a lo largo de todo el tiempo lo iba reafirmándome. Ni siquiera me daba cuenta que era experta en crear estos miedos. Y una de las cosas que te quiero platicar hoy, que en todas estas prácticas de estas semanas, uno de los miedos era las personas que venden un producto, que venden un artículo, que venden sesiones, que venden algún producto. Muchísimas personas creían tener el miedo de de no saber, de no estar preparados, y el darte cuenta que estás sumamente preparado, que conoces el producto, que sabes para qué funciona, a qué público se lo puedes llevar. O sea, el ir es como una naranja, el ir quitándole la cáscara y el ir quitando, resultaron otros miedos que no tenían nada que ver. Y quiero compartirte el día de hoy porque lo he escuchado también en otros doctores, en otros psicólogos, en otros mentores, en muchísimas personas que me han inspirado a sacar estos miedos. Y uno de los miedos más profundos, de verdad, que la gente se limita para vender su producto, para compartirte información de lo que venden, de lo que crean, es la mayoría tiene muchísimo miedo de cómo va a reaccionar la persona que le vas a hablar de tu producto. Es uno de los miedos más fuertes que tienen las personas y que muchas veces ni siquiera se dan cuenta de eso. Otro de los miedos es el miedo a qué van a pensar de mí, qué van a pensar de cómo hablo, de cómo le estoy vendiendo, de cómo me veo, de cómo me expreso. Y otro, son tres de los que más las personas más lo expresamos, era la vergüenza. Y estos tres miedos que te comparto el día de hoy, el de cómo va a reaccionar las personas, el de lo que piensan de mí, o el de la vergüenza si me equivoco, si no sé, si cometo un error, eso limita de verdad a gente, a personas que están tan preparadas, que tienen un potencial brutal de verdad para llevar su producto o cualquier cosa que realicen al top, de verdad. Y muchos de nosotros creemos que somos lo que, lo que las personas han dicho o expresado. Y somos el resultado de estos programas que escuchamos desde niños. Desde muy pequeños escuchamos muchísimos programas, muchísimas creencias, muchísimas recomendaciones, te lo puedo expresar así, que hoy en día somos expertos en eso y es nuestra realidad.
Y si el día de hoy te dieras cuenta que no tiene nada que ver contigo, si el día de hoy te dieras cuenta, te detuvieras, observaras, simplemente te observaras, qué funciona para ti y qué no ha funcionado para ti. Mucho de los resultados que he obtenido en este programa de Rompiendo el Techo Mental, y esto es, estamos ya por terminar esta jornada, esta temporada. Fueron 10 semanas súper, súper potentes, grandiosas, con muchísimos resultados, donde se han dado cuenta de que todo es posible, de que todo es mucho más fácil de lo que creían. Uno de los testimonios que te puedo compartir es de alguien que creía que no podía pagar unas tarjetas de crédito, lo pagó. Alguien que creía que no podía comprarse una casa donde no tenía un solo dólar, lo pudo lograr, donde otras personas crearon negocios, donde abrieron negocios, donde cerraron negociaciones más de lo que no habían creado. Una persona creo que cerró 3 o 4 contratos en estas, creo que fueron 5 semanas o 4 semanas, donde tenía 5 años en ese negocio y no podía cerrar ventas. Entonces, imagínate cuántos muros, cuántas capas, cuántas creencias, cuántos techos había ahí en limitación que ni siquiera tenían que ver con esta persona. Una de las herramientas que mucho más me ha contribuido es esto de la programación neurolingüística. ¿Y qué es eso? Pues esta es una de las herramientas, es un modelo de la comunicación por excelencia, donde tú te das cuenta cómo te comunicas, qué es lo que expresas, porque muchísima gente ni siquiera se atreve a hablar en vivo, en cámaras, ni siquiera vamos a quitar cámaras y todo esto de las plataformas, no se atreven a ir a preguntarle a alguien, hacerle una pregunta simplemente para iniciar una conversación, porque tienen vergüenza, porque tienen miedo. Y también nos damos cuenta cómo es tu comunicación verbal y no verbal, tu lenguaje corporal. O sea, hay muchísimas herramientas donde tú te puedes dar cuenta qué es lo que estás comunicando, cómo lo comunicas, donde te das cuenta toda esta manera de expresarte para conectar con tus clientes potenciales. Y que de verdad te puedo decir que hay personas que están sumamente preparadas, y he observado personas que se saben de derecha, izquierda, de arriba, abajo, de adentro hacia afuera, toda la información, que son expertos, que están súper preparados porque lo han practicado, se lo memorizan, lo practican, lo dicen, lo hablan, pero a la hora de hacer una negociación, a la hora de venderlo, es como si se les borrara el cassette. Es como si no se acuerdan de nada en ese momento. No sé si alguna de las personas que está aquí les hace sentido o se relacionan con esto que estoy hablando, porque por muchísimo tiempo he visto personas que están sumamente capacitadas para crear un nivel económico o llevar a tu negocio a otro nivel, a otro potencial, y no se atreven porque en el momento justo que lo vas a presentar, que vas a compartir esa información, se te olvida todo. Pero muchas veces no nos vamos a ver qué es eso que estás viendo en tu cabecita, qué es lo que está aquí adentro cuando vas a tener esa conversación, esa comunicación con otra persona. Generalmente la mayoría de las personas se van a ese recuerdo donde te criticaron, donde te juzgaron, donde quizás alguien se rió de ti. He visto personas que han ido a la escuela para aprender inglés y han terminado hasta el colegio, tienen los diplomas y han pasado con super grados los top de tops, y en el momento de tener una conversación no pueden tenerla. ¿Por qué? Porque su realidad está basada, y ese momento está basada en ese recuerdo, en esa emoción, en esa sensación que está en su cuerpo. Mientras no borremos eso, mientras no lo saquemos de nuestro ser, de nuestro cuerpo, quizás está en alguna parte de tu cuerpo, esa emoción, ese miedo está ahí almacenado, mientras no lo quites,
no va a haber algún cambio. Y te lo comparto porque en estas clases, en estas sesiones, en estos seminarios donde hemos borrado estos recuerdos, ha habido un cambio impresionante. Otra de las chicas que abrió su negocio en estas clases de Rompiendo el Techo Mental, abrió su negocio y ha estado trabajando, y lo que nunca en su vida se imaginó, poder tener su propio negocio, sus propios ingresos, trabajar ahora por sus sueños, ha sido impresionante, y de verdad que me agrada muchísimo compartirlo contigo, porque quiero recordarte que siempre hay posibilidades, que siempre hay algo que puede cambiar, simplemente haciendo preguntas o abriéndote a pedir ayuda, a pedir una orientación, a pedir una colaboración de alguien más. Y muchísimas veces no nos damos ese permiso. Y entran estos 3 miedos que te he estado compartiendo esta mañana, porque uno de los miedos principales, de los miedos más profundos que tienen las personas, es cómo van a reaccionar. ¿Cómo va a reaccionar esa persona a la hora que yo le pida ayuda, a la hora que yo le quiera vender algo, a la hora que yo quiera expresarle algo? Tienes miedo. Otras de las personas me han expresado que tienen muchísimo miedo de qué van a pensar de mí al momento que yo voy a expresar esto. Y de verdad, muchísimas personas podemos pensar que tenemos otros miedos, ¿no? Miedo a que se acabe el dinero, miedo a que no llegue el dinero. No, hay miedos mucho más profundos, y que base a este miedo es donde tú te mueves. Base a estos miedos es donde tú te comunicas. Base a estos miedos es donde tú creas esta energía, este magnetismo, y creas esta información, y vas atrayendo más de esto. Entonces, el día de hoy yo te quiero invitar a que te hagas estas preguntas. De verdad, si algo no está funcionando en estos 10 segundos, en este momento en tu vida, puedes cambiarlo, puedes hacer una pregunta, puedes elegir algo diferente. Si no está siendo una posibilidad, no estás viviendo algo más maravilloso de lo que estés viviendo en este momento, puedes cambiarlo. Quiero compartirte que muchísimo tiempo he estado aprendiendo, tomando certificaciones, eligiendo más de mí, eligiendo más posibilidades, creando de verdad un mundo maravilloso para mí y los que me rodean. Y me encanta porque el ser una invitación para las demás, que si yo puedo hacerlo, tú también puedes elegirlo, tú también puedes crear algo maravilloso. Y han surgido muchísimas cosas en el camino, y otra de las que te quiero compartir, hablando el día de hoy de tanto miedo, yo era una de las personas que tenía miedo porque pensaba que entre más crecía, entre más conocimiento, entre más posibilidades creaba, me iba a quedar sola, me iban a dejar de hablar, me iban a juzgar, me iban a criticar, y vuelvo a lo mismo. El pensar de lo que pudieran pensar de mí o expresarse de mí me tenía siempre angustiada o preocupada, y créeme que hoy ya no. Hoy ya no, cuando yo he borrado toda esta información de mi mente inconsciente, de verdad, de mi cuerpo, de donde yo sentía a veces en el pecho, en el estómago, esa emoción de, híjole, me van a dejar de hablar, o, ay, van a pensar que soy así, que soy asá. Eso me contraía, y no me daba cuenta que eso era uno de las creencias de limitación, de los valores que me tenían de otras personas, de los valores que me tenían como encerrada en un cuadrito, en un circulito donde no podía salir porque vivía preocupada por el qué dirán, por lo que fueran a decir de mí. No me llevaba a crear más, inclusive creaba muchísimas más relaciones basadas en juicio, basadas en crítica. Te lo puedo compartir de otra manera. Imagínate que es una mesa que tiene 4 patas, y estas 4 patas están sostenidas de esta creencia o de esta limitación o de este punto de vista. Entonces yo estaba creando personas que sostuvieran esta mesa con estas creencias, ¿no? Pues de que si, ay, eres así, eres asá, o recordándome lo que podía o no podía hacer, o cómo debería de expresarme o no,
Gracias por los regalitos. Que si podía expresarme de esta manera, o que si no, o que si me iba a quedar sola, o buscar esta manera de comunicarme. Cuando empecé a quitar estas patas de esta mesa y empecé a crear otras, empezaron a llegar otras personas donde sostuvieron otro tipo de creencias, donde quité la vergüenza, donde quité el miedo, donde quité todas esas limitaciones y empecé a buscar inmediatamente, te lo puedo decir, no a buscar, sino simplemente es como si te hicieras un imán de otro tipo de personas, donde donde te invitan y te dicen, oye, qué bien puedes crear esto, qué bien puedes realizar esto, oye, enséñame cómo hacer esto. Entonces ahora sostenía otra mesa diferente. Y muchísimas personas no nos damos muchas veces este permiso de ver quién más puede llegar a tu vida, quién más puede llegar a crear. Gracias por los regalitos. ¿A quién más puedes invitar a tu vida? ¿A qué más personas, a qué más personajes pueden hacerlo mucho más grandioso? El otro día estaba haciendo unos videos y algo que surgió en estos videos era donde muchísimas personas me decían, ay, Sofi, es que tú eres bien aventada, tienes mucho conocimiento, eres bien aguerrida, eres bien esto, eres bien lo otro. Y antes de conocer estas herramientas de programación neurolingüística, yo escuchaba esas frases y me les quedaba viendo y realmente yo no podía ver eso que me estaban diciendo de mí. ¿Por qué? Porque aquí adentro estaba esa imagen a Sofía llena de miedo, llena de pánico, recordando cuando se rieron de mí, cuando me juzgaron, cuando vino esa otra amiga de otra amiga de otra amiga a decirme, oye, es que dicen esto de ti, oye, es que están hablando esto de ti, y yo volteaba y las veía, y es que tú puedes, tú eres bien fregona, tú eres esto, tú eres bien chingona, tú puedes. Y realmente en mi cabeza estaba esa imagen lleno de miedo, de ese profundo miedo, donde venía ese recuerdo, donde la amiga, la comadre de la comadre vino y me dijo que aquella estaba hablando de mí y me sentí mal y me ofendí. Y yo dije, wow, cuando llegó la programación neurolingüística y el borrar esos recuerdos, porque eso ni siquiera tenía nada que ver conmigo, era la percepción de estas personas que tenían acerca de mí. Quizás yo les estaba recordando que había posibilidades, quizás yo les estaba recordando que estaban en el mismo lugar, quizás yo estaba recordándoles que ellas no estaban eligiendo algo, no sé, qué sé yo, porque no puedo interpretar algo que no estaba yo en ese momento en su cabeza, en su mente. Sin embargo, eso me paralizó en ese momento. Y no te cuento si la que vino y me dijo, me agarró en un momento de debilidad o vulnerabilidad y luego todavía me abrazó y me quedé ahí en ese espacio ay, sí, dicen de mí que soy esto, que soy lo otro. Entonces, cuando venían personas grandiosas donde me invitaban, oye, pero ¿por qué no haces un programa? ¿Por qué no vas a este podcast? ¿Por qué no haces en vivos? ¿Por qué no transmites todo lo que sabes, Sofi? Tú puedes. Y yo volteaba y veía, y lo que yo veía en mi cabeza eran ese recuerdo, ese pasado, donde me habían juzgado. Y yo decía, no, pues, ¿cómo fregados hago eso si yo por dentro me estoy muriendo de miedo? Cuando llega estas herramientas de programación neurolingüística, donde llega toda esta toma de conciencia, donde decir, sabes que esto a mí no me funciona, sabes que esto no es mío, sabes que estas expresiones ni siquiera fueron mías, poderlas borrar y quitar han sido el cambio y la invitación más maravillosa que ha sido en mi vida. Y el día de hoy yo quiero compartirte esto. Si tú estás pasando por un momento donde tu vida está basada en el qué dirán, en los juicios, en la limitación, en todo el rechazo que tú puedes estar experimentando, quiero que te detengas el día de hoy y te preguntes, ¿realmente eso es verdad? ¿Realmente eso es mío? ¿O es la percepción de otra persona? Es lo que piensa, lo que opinan los demás, pero realmente ese es su punto de vista. Y de ahí yo te invitaría a que agendaras una sesión para borrar todos esos recuerdos, para borrar toda esa información que ha estado acumulada en tu mente, en tu memoria celular, en tu cuerpo, en cada una de las células, en tus órganos. Ahí ha estado por muchísimo tiempo y muchísimas veces creemos que es de ahorita,
que es reciente. ¿Y qué crees? Muchas veces no tiene nada que ver con esto. Muchas veces viene desde la infancia, desde niños. Estos días he estado haciendo sesiones y he estado dándome cuenta que como a veces hasta una mirada te deja ahí en ese espacio donde crees que no puedes, donde crees que todo es una limitación, donde crees que no vas a poder, donde crees que no te lo mereces. Y el quitarlo y el ver ese cambio, wow, los resultados son impresionantes. En estas semanas donde hemos estado rompiendo el techo mental, el ver que personas abran sus negocios, el que se compren casa, el que se compren trailas, en que paguen deudas, en que creen un negocio, donde lleguen posibilidades que muchas veces ni siquiera te has imaginado, es maravilloso, de verdad es donde digo gracias. Gracias a estas personas maravillosas que han llegado a mi vida a invitarme, a inspirarme, a seguir eligiendo. Gracias a estas herramientas, a todas, porque de verdad que todas han sido una contribución para mí, donde me he atrevido a elegir más, a ir por más y de verdad, si es ligero para ti compartir esta información, este en vivo, tenemos videos grabados en YouTube, puedes encontrarme como Potencial by Sophie o en Facebook como Sofía Rosas. Hay muchísima información. He estado platicando con personas y muchas personas tienen el punto de vista que no tienen dinero para invertir en sí. Y yo quiero decirte el día de hoy, tu cuerpo, tu vida, tu ser es el negocio más valioso, es lo más importante, es lo que te da, lo que te genera. Tu cuerpo te genera dinero, te genera diversión, te genera gozo. Muchas personas se rompen en estas clases, en estos seminarios, con todas esas creencias de limitación de que no, el dinero no es lo más importante, pero creas muchísimas posibilidades. Con dinero puedes ayudar a muchísima gente, puedes crear negocios, puedes crear posibilidades, puedes ir a un restaurante y dejar una muy buena propina y creaste una posibilidad para una familia. Depende, cuando tú te das el permiso, depende de ti cuando tú empiezas a actualizar información, a cambiar esta información, estas creencias, estas limitaciones que has creído tuyas que no tienen nada que ver contigo. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Si es ligero para ti compartir estos videos, estos en vivos para alguien más, muchas veces el que inviertas tu tiempo, eso es algo súper valioso, ya con eso empiezas a generar algo diferente. Hay personas que me han escrito, que han mandado mensaje donde un en vivo les cambió la vida, donde un en vivo empezaron a elegir, donde un en vivo cambió el chip, resetearon su mente y empezaron a hacer preguntas y a ver posibilidades y a ver qué más es posible para nosotros, a recibir las posibilidades, a crear una vida diferente y eso es maravilloso. Amo lo que hago, te invito a que elijas más, a que vayas por más, a que elijas una vida diferente. No tienes que hacerme caso en esto, no tienes que creerme. De verdad, elige algo más grandioso. Gracias, los dejo porque ya tengo mi sesión. Bye bye. Gracias.